Buenas tardes con todos, buenos días para los que están en otro país fuera de Europa. Buenas noches para los que están un poquito más lejos. Estamos acá reunidos otra vez para seguir estudiando la palabra de Dios. Hemos empezado estudiando Primera de Corintios 13 y hemos estado avanzando con el capítulo 3. En realidad nos tomamos nuestro tiempo. Tomamos nuestro tiempo para estudiar, para profundizar en la palabra. Y hemos visto ya en el pasado, hemos visto en el capítulo 3, hemos estudiado los versículos 1 al 4, donde nos habla de los carnales, y descubrimos que estos carnales eran aquellas personas que se estaban involucrando en una división al interior de la iglesia. En los versículos 5 al 9, encontramos que Pablo, hablando de esta división, explica y dice, momento, hay unos que siembran, otros que riegan, pero en realidad el crecimiento lo da Dios. Entonces, no hay por qué tener esta división. En los versículos 10 al 11 dijo, y no debe haber esta división en la iglesia, porque hay un solo fundamento, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento edificamos todos. Eso es lo que vimos los versículos 12 al 15 la semana pasada. Vimos que nosotros nos tocaba edificar sobre ese fundamento. Versículos 16 y 17 es lo que nos toca el día de hoy. Vamos a tratar de abarcar este tema. Si alcanzamos, tocaremos los últimos versículos del 18 al 23. Pero básicamente el tema de hoy vamos a dilucidar, vamos a explicar qué es a la luz de la Biblia este tema de que somos templo del Espíritu Santo. Leamos el texto, Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a agarrar la Biblia y vamos a leer algunos textos para entender el contexto donde aparece este versículo, que somos templo del Espíritu Santo. Vamos a leer, por ejemplo, en el mismo capítulo 3 de Corintios, Primera de Corintios 3, los versículos 6 y 7. Los versículos 6 y 7 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Los versículos 8 al 11. Dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando de la iglesia. Vosotros sois el edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y los versículos 12 al 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada,
y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. La semana pasada estudiamos que nosotros teníamos responsabilidad, una misión que cumplir en el cuerpo de Cristo. Y esta misión es edificar la iglesia de Dios, edificar el reino de Dios, utilizando todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué puede ser? Tus dones espirituales que recibiste el día en que conociste al Señor Jesucristo, tus talentos naturales, que fue con lo que tú naciste, tus recursos materiales, que también pueden servir para extender el reino, tu tiempo, que también es una herramienta que puedes usar para servir y edificar el reino de Dios. Y dijimos que nuestra misión teníamos que hacerla de tal manera que fuera como oro, como plata, como piedras preciosas, y no como madera, heno y hojarasca. Y las personas preguntaron, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa servir al Señor con oro, con plata, con piedras preciosas? ¿Estamos hablando acaso de dinero físico? ¿Estamos hablando acaso de oro y plata como materiales? No. Estamos hablando de que lo que hacemos para el Señor debe tener tanto valor y no debe ser algo que no valga nada, como la madera, el heno y la hojarasca. Dijimos la semana pasada que para servir al Señor como oro, plata y piedras preciosas, no serviré a Dios de forma que no me cueste. Si quieren ver el estudio completo, busquen en el YouTube, en el Facebook, busquen el estudio anterior. No serviré a Dios de forma que no me cueste. No serviré a Dios de forma mediocre, sino con excelencia. No serviré al Señor por obligación o por costumbre, sino por amor. No serviré a Dios viviendo en pecados ocultos, sino en santidad. Y no serviré a Dios nunca robándome su gloria. Pues bien, todos los versículos que hemos estudiado hasta este momento, todos estos versículos hablan sobre edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el reino de Dios en esta tierra. Y después de leer estos versículos, Pablo introduce el tema: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si seguimos un análisis simple del contexto, obviamente es el pasaje 16 y 17 se está refiriendo a la iglesia de Dios. Así que en este versículo, en el capítulo 16 y 17, se nos habla del templo del Espíritu Santo o templo de Dios, haciendo una referencia a la iglesia como cuerpo, como familia, como institución, no como un edificio físico, sino como cuerpo, como familia, como institución de Dios. No está hablando de la vida personal de los creyentes, está hablando de la iglesia como la institución que Dios dejó en esta tierra para extender su reino. Sin embargo, cuando buscamos, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, Primera de Corintios 6, versículo 19, nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este versículo de 1 Corintios 6 sí habla del creyente individual,
sí habla del creyente individual. Por lo tanto, cuando hablamos del templo del Espíritu Santo, tenemos dos perspectivas diferentes. Dos. Una perspectiva es hablar del templo del Espíritu Santo como de la iglesia, de la institución, de la familia de Dios, en grupo. Y dos, hablar del templo del Espíritu Santo en forma individual de cada creyente, porque al fin y al cabo, cada creyente es parte de la iglesia de Dios. Así que en el día de hoy, el estudio de hoy, vamos a analizar este concepto, qué significa ser el templo del Espíritu Santo o el templo de Dios, desde estas dos perspectivas. Primero, como iglesia, y segundo, como creyente individual. Así que empecemos por la primera. El templo de Dios es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la familia de Dios. En los pasajes que acabamos de ver de 1 Corintios 3, Pablo dice que nosotros somos el edificio de Dios. ¿Qué es lo que convierte a la familia de Dios de ser un edificio y pasar a ser un templo de Dios? Es la presencia del Espíritu Santo. Cuando la presencia del Espíritu Santo está en un lugar, eso deja de convertirse en un simple edificio para convertirse en templo de Dios, porque ahí mora la presencia de Dios. Entonces, repitamos 1 Corintios 3, 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y como entendemos que estamos enfocándolo desde la perspectiva de que estamos hablando de la iglesia, entonces lo que nos está diciendo es que aquellas personas que atenten contra la iglesia de Dios, aquellas personas que afectan negativamente y que son una piedra en el zapato para la extensión del reino de Dios, algún día darán cuenta a Dios por sus actos. Nosotros debemos entender que hay ataques externos y ataques internos. Hablando de los ataques externos, según la asociación Open Doors, que son puertas abiertas, que es una asociación que se dedica a investigar la persecución, la discriminación o el asesinato de cristianos alrededor del mundo, ellos han presentado un informe que dice que en este momento alrededor del mundo hay 245 millones de cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo atacados, que están siendo discriminados alrededor del mundo. Generalmente, ahí está la distribución de los 196 países, en realidad son cerca de 200 y tantos países en el mundo. Hay 38 países donde se está persiguiendo a los cristianos gravemente, 21 países, 21 países donde hay persecución, 17 donde hay discriminación. Hay generalmente países musulmanes o países comunistas, como Corea del Norte, por ejemplo. Acá ven ustedes en rojo las zonas
donde mayor persecución hay de los cristianos. Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Eritrea, Yemen, Irán, India, Siria. En estos países en este momento, muchos de nuestros hermanos en la fe están sufriendo graves ataques. Hay países donde se ha hecho ya la costumbre que una turba de energúmenos ataquen iglesias, quemen a las iglesias, incluyendo o considerando a los miembros de la iglesia dentro, los encierran y queman la iglesia con los miembros de la iglesia dentro. Hay muchos pastores en China, por ejemplo, que son arrestados por predicar el evangelio. En Corea del Norte y en Afganistán, leer la Biblia puede costarte la vida. Predicar el evangelio puede costarte la vida. Y estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del año 2020. Y en este momento, la iglesia está sufriendo de persecución. ¿Qué va a pasar en estos países con estas personas que atacan a la iglesia de Dios? El texto que leímos de Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que si alguno destruyere el templo, la iglesia, la familia de Dios, el reino de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Recuerdan? Pablo estaba camino a Damasco y se le aparece Jesús en el camino. Y la frase de Jesús es interesantísima. Jesús le dice al apóstol Pablo, le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Y Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es su cabeza. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Jesús es el Cordero. Y Jesús viene por su iglesia. Nos avisó de antemano que iban a venir tiempos difíciles, cuando la iglesia iba a sufrir persecución. Pues bien, toda esta gente que causa daño a la iglesia van a cosechar y van a recibir el pago de su maldad. Quiero que leamos juntos Zacarías 2:8. Zacarías 2:8, el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 8, dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de sus ojos. Porque el que los toca, toca la niña de sus ojos. Cuando mis hijos eran pequeños, teníamos una forma de jugar con ellos. En algún momento, yo tenía dos hijos y les decía al mayor, ¿quién es este ojo? Y él contestaba, yo. Y luego le preguntaba, ¿y quién es este ojo? Y él decía, mi hermano. ¿Y por qué? Porque si alguien los ataca, yo los defiendo. Y él decía, porque si alguien nos ataca, tú nos defiendes. Este es el concepto de Dios. El que toca su iglesia, toca la niña de sus ojos, de los ojos de Dios. Y Dios cuida de su iglesia.
La Biblia dice que las puertas del Hades, del mismo infierno, no prevalecerán contra la iglesia, contra su iglesia. En China, durante la Revolución China, la Revolución Roja, con Mao Zedong, la iglesia fue perseguida tremendamente. Pastores fueron encerrados, asesinados. Lo que ocurrió en China fue una masacre, es una vergüenza en la historia. Sin embargo, todas las personas que tienen tendencia comunista parece que se hubieran olvidado. Lo mismo pasó en Rusia. En China se le obligaba a la gente a entregar sus Biblias. Se hacían pilas de Biblias en medio de las plazas, en los pueblos, en las ciudades, y se obligaba a los cristianos a mantenerse cerca de esas pilas de Biblias mientras las incendiaban y las quemaban. La iglesia china fue tremendamente perseguida. Hoy, la iglesia china es la iglesia más grande del mundo, porque con la tribulación la iglesia se fortalece. Cuando viene tribulación, no es que simplemente la iglesia desaparece y muere. No, cuando viene gran tribulación, la iglesia disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque todos los que son bulto, relleno, los que van a la iglesia solamente por las amistades, por las circunstancias, porque, en fin, quieren asistir a escuchar un poquito de Biblia, pero no tienen un corazón comprometido, toda esa gente escapa, corre, salta, desaparece. Pero la iglesia se reduce y queda el grupo fuerte, el grupo honesto, sincero, íntegro de creyentes. Y cuando tienes un grupo de ese tipo, de esa magnitud, la iglesia se purifica y luego empieza a crecer con una fuerza que no se puede detener. Un pastor llegó de un país árabe, musulmán, y me dijo que había conversado con otros pastores ahí que están sufriendo gran persecución. Estos pastores decían, por favor, diles a nuestros hermanos en Occidente que no oren para que la tribulación termine, porque desde que ha venido la tribulación, nuestra fe y la fe de los creyentes en la iglesia se ha fortalecido como nadie. Oren para que Dios nos dé las fuerzas para nunca tirar la toalla y darnos por vencidos. Eso es lo que pasa cuando la iglesia es perseguida. Sin embargo, el hecho de que la iglesia sea perseguida y que Dios permita esto no significa que los autores de ese daño y de esa persecución van a pasar inapercibidos. Ellos recibirán el pago, porque el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Esto es hablando acerca de ataques externos. Vamos a hablar de los ataques internos. Porque la iglesia, especialmente aquí en Occidente, que no hemos tenido esta persecución que hay en los países islámicos, ha sufrido también un ataque, pero un ataque interno. Un ataque no de afuera, sino un ataque de adentro de la misma iglesia. Y muchos aspectos pueden causarle daño a la iglesia. Y aunque ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, sin embargo, sí se le puede causar mucho daño. Y quiero hablarles a ustedes de algunos ejemplos de que han causado dolor y causan daño al interior de la iglesia. En primer lugar, algo que daña mucho a la iglesia, algo que daña mucho el templo de Dios, es el mal testimonio, el pecado oculto, la mala conducta. Leamos juntos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando las personas de la iglesia tienen mal testimonio, cuando las personas de la iglesia se dejan llevar por estos lazos del diablo, dice que caen descrédito y lazo del diablo. Hace muchos años atrás, probablemente estemos hablando más de 20 o 25 años, había en Lima una iglesia grande, casi 6,000 personas. 6,000 personas. La persona que pastoreaba esta iglesia cayó en pecado de adulterio. Pecó, arruinó su familia, arruinó la familia del esposo de su amante. Luego se fugaron, se fueron a los Estados Unidos y toda esa iglesia desapareció. Quedó un remanente, quedaron probablemente como unas 300 personas. De los 6,000, todos desaparecieron y solamente quedaron más o menos unos 300. La iglesia tuvo que ser tomada por otro pastor y reflotar esa iglesia. La esposa, la mujer abandonada del pastor, también participó en la reconstrucción de esa iglesia. El daño que ese mal testimonio causó fue tremendo, tremendo. Pero la iglesia no desapareció. Muchas veces nosotros por mal testimonio podemos causarle tanto daño a la iglesia. Pregúntate siempre si lo que tú haces puede ser un mal testimonio para caer en descrédito. Y cuando caes en descrédito, caes en lazo del diablo. Ten cuidado, porque el mal testimonio puede ser un motivo de piedra de tropiezo, de destrucción al interior de la iglesia, y el Señor es muy celoso con su iglesia. En segundo lugar, algo que también ataca mucho al cuerpo de Cristo y le causa mucho daño es la lengua. El uso de la lengua. Santiago 3, versículos 5 al 6. Santiago 3, versículos 5 al 6. Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, cuánto daño puede causar la lengua. Cuidado. Cuidado con cómo usamos la lengua. Cuidado con el chisme, con la murmuración, con la crítica destructiva, con la crítica a escondidas. Cuidado con lo que decimos, porque podemos estar siendo instrumentos de destrucción del templo de Dios, de la iglesia de Dios, al usar mal nuestra lengua. Hace un tiempo atrás, ya varios años atrás, descubrimos que en la iglesia de nosotros había una persona que se sentía afectado por las prédicas. Yo generalmente predico muy directamente y él pensaba que lo estaba atacando a él. En realidad no, estaba hablando solamente lo que la palabra dice. Yo me vine a enterar de esto después. Pero él, ¿qué hacía? Llamaba a 3 personas que eran muy activas en la iglesia, que trabajaban mucho en la iglesia, y las llamaba cada domingo en la tarde para quejarse, para acusarme, para decir que yo lo estaba atacando, y fue envenenando el corazón
de estas tres personas. Y lo fue envenenando, envenenando, envenenando. Por último, esta persona salió de la iglesia. ¿Y saben qué ocurrió con estos tres a quien él llamaba por teléfono? Los tres salieron de la iglesia. Algunos de ellos creo que han vuelto, uno de ellos creo que ha vuelto al Señor. El otro está completamente alejado, no quiere saber nada con el Señor. Y una tercera persona creo que mantiene una actitud diplomática asistiendo a la iglesia solo los domingos. Es la consecuencia, el daño. Y tengamos cuidado porque esa es la segunda manera como podemos estar destruyendo el cuerpo de Cristo. Tercera cosa que puede causar daño a la iglesia es un mal carácter. Si tengo mal carácter, problemas. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No tengas pleito con nadie sin razón. Hay gente en la iglesia que es complicada. Hay gente en la iglesia que está buscándola sin razón para ofender, herir o pelear. Estas personas tienen que tener cuidado con su carácter. No vaya a ser que se encuentren luchando contra Dios. En el Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ricardo Arjona cantaba una canción que dice, más ayuda el que no molesta. A veces es mejor estar en la iglesia sin hacer nada que estar en la iglesia para molestar, ¿verdad? Entonces a veces nuestro mal carácter. ¿Y cómo arreglamos esto? Vayamos al Señor, arrodillémonos al Señor, pidámosle al Señor la transformación, los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo no son opcionales. Los frutos del Espíritu Santo son el resultado de la presencia del Espíritu de Dios en mi corazón. Por lo tanto, es inaceptable que un creyente que tiene años en la fe todavía siga con el mismo cuento de que me falta paciencia, me falta amor, me falta paz, me falta gozo. Porque con el tiempo debería salir estos frutos del Espíritu en el corazón de la persona. Si no hay, es porque no hay comunión con el Espíritu Santo, suficiente como para producir los frutos. Hasta ahorita hemos visto 4 características. Ataques internos, mal testimonio, lengua, mal carácter. Hay una cuarta cosa que también destruye la iglesia. La inacción. Inacción, no hacer nada. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el libro Iglesia con propósito, que escribió Rick Warren, hay un capítulo que a mí me llamó la atención y dice así, el secreto para que una iglesia crezca se da cuando los creyentes dejan de ser consumidores egoístas y se convierten en cristianos con corazón de siervos. Repito, la iglesia crece cuando sus creyentes dejan de ser consumidores egoístas. Esas son las personas para quienes la iglesia es solamente una fuente para engordarse ellos mismos espiritualmente. La iglesia es un lugar al que voy
para succionar, para absorber, para jalar. O sea, yo soy el centro. Y entonces voy a la iglesia para que me alimenten. Voy a la iglesia para que me aconsejen. Voy a la iglesia para que me cuiden. Voy a la iglesia para que me ayuden cuando necesito ayuda. Voy a la iglesia solamente a consumir, a sacar, a aprovechar, a tratar de conseguir lo máximo posible de la iglesia. Consumidores egoístas. Y cuando ellos dejan de ser consumidores egoístas y se convierten en motor de la iglesia, se convierten en creyentes con corazón de siervos. El corazón de siervo es el que dice, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, acá tienes mis dones, quiero usarlos para ti. Señor, acá tengo mis talentos, quiero usarlos para ti. Señor, acá tengo mis recursos, quiero usarlos para ti. Señor, acá tengo mi tiempo, quiero usarlo para ti. Entonces, la inacción, los creyentes que no hacen nada, son una carga. Vamos a ilustrarlo pensando en un tren. Es como un tren. En un tren hay personas en la iglesia que son como el motor. Esos son los fuertes, son los que jalan, ¿no? Hay otros que son el combustible para que la iglesia avance. Son las personas que sostienen la iglesia con sus diezmos, con sus ofrendas. Son el combustible para que la iglesia pueda sobrevivir. Hay otros que son las ruedas. Soportan el peso del tren y avanzan. Esas son las ruedas. Hay personas que son las ventanas. Hay personas que son las puertas. Ese es el tren de la iglesia. Pero hay personas que se suben al tren y se sientan para que el tren los lleve. Esos son los inacción, los que pueden destruir la iglesia porque en lugar de aportar, cargan. Hemos visto entonces mal testimonio, mala lengua, mal carácter, inacción. Un quinto punto que puede atacar mucho la iglesia, la falsa doctrina. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, la apostasía. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quinto punto. Si hay algo que se ha metido en la iglesia y que está causando estragos, es la apostasía. Para los que han nacido en los últimos 20 años o 25 años o 30 años, quizás no hayan visto otra cosa. Quizás para ustedes lo que ven en muchas iglesias es lo normal, ¿no? Pero para los que tenemos más de ese tiempo en los caminos de Dios, hemos visto cómo se ha ido metiendo al interior de la iglesia una serie de doctrinas que son apóstatas, que son falsas, que son mentirosas. La doctrina, por ejemplo, de la prosperidad. Esta teología creada haciéndole creer a la gente que se iban a volver ricos y en realidad los únicos que se volvieron ricos fueron los pastores que la predicaban. La teología de la prosperidad en realidad es la teología de la codicia. Hace que la gente enfoque su fe en la codicia, en querer. Y para querer estoy dispuesto a dar todo. Y eso enriquece a estos estafadores, ¿no? El hecho de utilizar términos tan
soberbios, ¿no? Ahora todo el mundo es apóstol, todo el mundo es profeta, todo el mundo, o sea, comenzaron con sus títulos soberbios. A mí, personalmente, y para los que me están escuchando, y sea algún pastor que me conoce, si usted se presenta delante de mí utilizando el término de apóstol o profeta, no se me acerque, porque no me interesa tener relación con usted ni con su amistad, ni que venga a mi iglesia a predicar. No quiero, porque este tipo de personas se crearon dentro de esta cultura. Falsos profetas, porque profetizan mentiras, engañan a la gente diciéndole lo que la gente quiere escuchar. Teología, por ejemplo, como la declarar, confesar, reclamar, como si nosotros fuéramos Dios. Eso es falsa teología. El centro de todo es Dios y la gloria total se la tiene que llevar Dios. No puede ser que escuchemos a una cantante decir no aceptaré un no por respuesta de Dios. ¿Quién eres para decir una cosa así? No aceptaré un no por respuesta. ¿Quién eres para decir algo así? Todas estas teologías, la brujería que se ha metido en la iglesia y te venden la escobita y el lapicero y la harina y el chicle milagrosos que hacen milagros. Todo eso es brujería barata. Todo eso se ha ido metiendo en la iglesia y todo esto ha ido carcomiendo la base de la teología. Aunque estas iglesias no mueren, al revés, crecen exponencialmente. ¿Por qué? ¿Por qué será que iglesias con falsa doctrina pueden crecer exponencialmente? Porque según el texto bíblico, en los últimos tiempos tendrán comezón de oír. ¿Qué quiere decir eso? Les pica el oído. Y estos pastores le rascan. En otras palabras, les dicen lo que quieren escuchar. Quinto punto que destruye a la iglesia, la falsa doctrina. Y escúchenme bien, el Señor es claro. Al que destruyera el templo, Dios lo destruirá a él. Por eso quiero decir abiertamente a todos estos pastores que están predicando estas doctrinas que han aparecido en los últimos 20 o 30 años o 35 años, todas estas corrientes teológicas que son desviaciones del Evangelio, a todos ellos, ustedes siguen predicando, ustedes están llevando a su propia gente al mismo infierno. Y ustedes pasarán su eternidad con Mao, con Hitler, con Stalin, con toda esta gente. Deténganse, recuperen la fe, vuelvan a la fe de antes. No estoy diciendo a mi fe, estoy diciendo simplemente retrocedan 30 o 40 años y fíjense qué predicaban las iglesias, la sana doctrina, no importa la tendencia, si eras bautista, si eras pentecostal, no importa, pero todos predicábamos lo mismo. Ahora no, ahora utilizan términos, aunque el mismo término para todos, ellos le dan otro significado. Hermano, pídale a Dios en oración que lo guíe. Por último, otro aspecto que puede destruir la iglesia y puede destruir el templo de Dios, pensando en el enfoque de iglesia, de familia, de organismo de Dios, es el agotamiento, el cansancio o el desánimo de sus líderes, especialmente de sus pastores. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nos encantaría que nuestros pastores fueran de acero, pero no lo son. Son tan humanos como nosotros.
Y ellos también se agotan, se frustran, muchos de ellos se deprimen. Y esto se refleja en su ministerio. Y esto afecta a la iglesia. Yo le decía a unos amigos pastores, les decía, si llegas a ese punto, renuncia. Si llegas a ese punto, renuncia. Sal de la iglesia. Tómate un tiempo de descanso. Tómate un tiempo lejos para poder recuperar la fe. O mejor, sal de la iglesia y ponte a trabajar en otra cosa. Ponte a trabajar en algo que te dé el dinero para sostener a tu familia. Cambia de ambiente. Y no te cargues, porque la frustración que el pastor lleva se refleja en su ministerio y afecta a la iglesia también. Las iglesias que más crecen son las iglesias que cuidan de sus pastores. Yo tengo que darle gracias a Dios por la gente de mi iglesia. Muchos de ellos siempre están pendientes, escribiéndome, llamándome, preguntándome cómo estoy, si necesito algo, si me falta algo. Especialmente ahora que estamos en esta situación de crisis, cuando no hay cultos y por lo tanto tampoco hay ofrendas y tampoco hay ingresos. Algunos están llamando, preocupados, pensando qué pasa, cómo puedo ayudar, cómo está la situación. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia, las dos iglesias en que estoy acá en Suiza. Pero hay muchos pastores, por ejemplo, que se frustran, se deprimen. Y esto afecta también el crecimiento de la iglesia. ¿Sabían ustedes que 1.500 pastores al año dejan el ministerio? 1.500 pastores. Porque la iglesia no funciona, porque le exigen en la iglesia más de lo que él puede dar, porque la iglesia no lo sostiene y está todo el tiempo angustiado económicamente, porque a la gente no le interesa o no le preocupa si él está bien, si la familia está bien, se frustran y renuncian. Por eso, a los que están escuchando, cuiden de sus pastores, cuiden de sus líderes también, no solamente los pastores, cuiden de sus líderes, porque la iglesia puede verse muy afectada por este aspecto. Vamos a repasar. El primero, mal testimonio. Segundo, la lengua. Tercero, mal carácter. Cuarto, inacción, que no hace nada. Quinto, falsa doctrina. Sexto, agotamiento, cansancio o desánimo. Y hemos enfocado el templo del Espíritu Santo desde la perspectiva de la iglesia. Vamos a leer un texto en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Este es un pasaje paralelo al pasaje de Primera de Corintios capítulo 3. Dice el texto: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Exactamente lo mismo que dice Primera de Corintios 3. Dice que somos edificados sobre el fundamento que es Jesucristo, en quien todo el edificio, vuelve esta palabrita, edificio, bien coordinado, va creciendo, la iglesia va creciendo hasta convertirse en un templo santo en el Señor. Este es el objetivo
una iglesia santa. Pero este texto que acabamos de leer, en el versículo 22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este versículo final que acabamos de leer, el versículo 22, nos introduce a la segunda perspectiva del término templo del Espíritu Santo. Hemos analizado el concepto del templo del Espíritu Santo desde la perspectiva de la iglesia, que la iglesia es el edificio de Dios, la iglesia es la casa de Dios, la iglesia es la familia de Dios, y el que ataque a la iglesia, a la familia de Dios, Dios le pagará por lo que hace. Dios le recompensará de acuerdo a su obra, para bien o para mal. Pero también es cierto que la Biblia nos da la segunda perspectiva, el segundo enfoque, donde el concepto del templo del Espíritu Santo ya no se refiere a la iglesia, sino se refiere al creyente individual, que es miembro de la iglesia, pero que también tiene una responsabilidad personal en su vida como templo de Dios. Por eso, si regresamos a Primera de Corintios, al capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, el pasaje que leímos al principio, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la iglesia no existe fuera de nosotros. Lo voy a ilustrar. Es como un equipo de fútbol. Es como un equipo de fútbol. Si alguien viene y me dice, mi equipo de fútbol no funciona, mi equipo de fútbol es un perdedor, mi equipo de fútbol está en la última línea de la tabla de los equipos en el país, yo le pregunto, ¿existe el equipo fuera de ti? ¿O el equipo depende de ti? A veces las personas se me acercan como matrimonio y algunos me dicen, mi matrimonio anda mal. Y entonces yo le digo, no te preocupes, hay solución. Trae a los involucrados. Trae a todos los que están involucrados en tu matrimonio. La gente me dice, ¿de qué hablas? Claro, si tu matrimonio anda mal, quiero hablar con todos los que participan de tu matrimonio. Y él me dice, no hay más, es mi esposa y yo. Perfecto, eso es lo que quería escuchar. No es que tu matrimonio anda mal, es que tú estás andando mal o tu esposa está andando mal. El matrimonio no existe fuera de los cónyuges. El matrimonio no existe, no existe como si fuera algo externo. No, el matrimonio son ellos. Por tanto, si tu matrimonio anda mal, es porque o el cónyuge el esposo está andando mal, o la mujer está andando mal, o los dos están andando mal. Lo mismo es la iglesia. La iglesia, que es el templo de Dios, no existe fuera de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, nosotros también somos el templo de Dios. ¿Me dejé entender? Y por eso es que en 1 Corintios 6:19, 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya este versículo ya no habla de la iglesia. Ya este versículo habla del creyente individual.
porque dice, vuestros cuerpos, nuestros cuerpos, son templos del Espíritu de Dios, son morada del Espíritu Santo. Para analizar esto, ahora debemos enfocar qué significa ser templo de Dios desde una perspectiva del creyente individual. Pero eso ya lo veremos la próxima semana. El tiempo ha corrido rápido y no podemos acabar. Así que el próximo miércoles a las 7 de la noche vamos a retomar este tema, pero vamos a enfocarlo desde qué significa ser templo del Espíritu Santo en forma individual, personal, y cuál es la enseñanza, qué me toca hacer, qué es lo que me corresponde hacer y por qué Pablo nos llamó así. Así que el próximo miércoles a las 7 de la noche nos volvemos a encontrar para este estudio. Que el Señor les bendiga, espero que el Señor haya tocado vuestros corazones y que el Señor les acompañe. Nos vemos la próxima semana.